Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos los que ya estamos conectados acá para esta 11ª sesión de la serie Todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos, basado en Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y eso es lo que estamos explorando, todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos, o como lo expresó en otra ocasión: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces hemos estado examinando los mandamientos de Jesús en orden cronológico, en el orden como se los fue dando a los discípulos. Jesús mandó muchísimas otras cosas más, pero a los discípulos les mandó 260 mandamientos. Entonces vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios, y que sea el Espíritu Santo dándonos revelación, entendimiento, sabiduría para comprender, y no solamente para comprender, sino también para poner en práctica, para llevarlo a la vida diaria. Padre, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Esto que vamos a examinar hoy no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestra capacidad, ni siquiera de la preparación, eh, ni de cualquier cosa que nosotros podamos hacer, ni siquiera de nuestro esfuerzo. Depende de tu misericordia y de que seas tú inclinando nuestro corazón a poner atención, así como tú hiciste que Lidia, la vendedora de púrpura, tú inclinaste su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, porque ni siquiera eso podemos hacer, Padre. Ni siquiera estamos capacitados para eso, Señor. Pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón para estar atentos a tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y que seas tú usándome a mí, a Blanquita, a Alejandro y Ángeles Castro, que nos acompañan el día de hoy y nos van a apoyar para impartir esta enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo hablando por medio nuestro, y que toda palabra humana, toda sabiduría humana sea totalmente eliminada, y podamos únicamente compartir la verdad conforme lo enseñó Jesús, para que podamos aprender a él conforme a la verdad que está en Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Y pues bueno, todos los mandamientos de Cristo pueden clasificarse en 3 grandes grupos, y en estos 3 mandamientos debe girar nuestra vida entera. Ven, permanece y ve. Son los 3 grandes grupos de mandamientos. Jesús nos dice: ven, permanece y ve. Ven a mí, permanece en mí, ve por mí. El evangelio es Jesús, todo está centrado en Jesucristo. Ven a mí por tu bien, a nosotros nos conviene venir a él. Ven, permanece en mí por el bien de la iglesia. Tenemos que aprender, tenemos que permanecer en Cristo y poner por obra su palabra, para que no hablen mal del cuerpo de Cristo, para que no blasfemen el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos por culpa nuestra, cuando damos mal testimonio, cuando nos portamos mal, cuando no obedecemos lo que el Señor Jesucristo dice.
Y tercero, ve por mí. Esto es por el bien del mundo. El mundo necesita conocer. ¿Y qué le vamos a decir al mundo? ¿Qué le vamos a decir a la gente del mundo? Exactamente esto mismo. Ven a Cristo, permanece en Cristo, ve por Cristo. No le vamos a decir ven a la iglesia o ven a un grupo, porque casi siempre cuando alguien tiene algún problema, pues les orientamos que vayan a cierto lugar o vayan con cierta persona. Pero tenemos que cambiar esa cultura, tenemos que cambiar radicalmente eso y enviar a la gente con Cristo. Jesús es una persona viva. Él tiene las 24 horas del día, los 365 días del año. Está disponible y Él es el único que de verdad puede resolver cualquier problema que nosotros tengamos. Permanece en mí, pues tenemos que hacerle claridad a la gente que tiene que aprender, que tiene que disipularse, que tiene que crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, y eso tiene un propósito. El propósito es ir y compartir lo que ha recibido, compartirlo con otros, mantener la bendición fluyendo. Algunos cristianos son como el mar muerto. ¿Por qué? Porque van todos los domingos, a veces dos días entre semana, escuchan prédicas por internet, igual por la tele, y están recibe y recibe y recibe y recibe y recibe, pero no dan nada, no hacen nada por nadie, simplemente se lo quedan todo para ellos mismos. Eso es lo que hace el mar muerto. El mar muerto recibe de 7 ríos diferentes y todo se lo queda, por eso es mar muerto, por eso hay muerte, por eso no hay vida. Sin embargo, el río Jordán es increíble. El río Jordán reparte a 7 ríos. Todo el agua que el río Jordán recibe, la reparte a 7 ríos más. Y cuando hacemos eso, pues hay vida, hay abundancia. Todo lo que recibimos lo debemos dar. Y es a través de dar que recibimos más, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ven, permanece y ve. Aquí en el ven hay 5 mandamientos, pero que los tenemos que llevar a cabo por el resto de nuestra vida. En permanece hay 223 mandamientos, la gran mayoría, y en B hay 32 mandamientos. Y esto se puede asemejar a una escuela, la escuela del Espíritu Santo. Ven, sería la inscripción, inscribirte a la escuela de medicina o de ingeniería, pues te va a tomar pues 6 meses o tal vez un año, ¿no? Dependiendo qué escuela sea. Pero ya luego viene el permanece, que el permanece es la preparación, te va a tomar de 4 a 6 años poder estudiar y estar capacitado para ser doctor, ingeniero. Y entonces viene el B, que es ya cuando te graduaste, ya empiezas a ejercitar, pero tienes que continuar, continuar, continuar y seguir preparándote y ejercitándote, porque quien tiene una profesión y no se mantiene actualizado, se oxida y no sirve para nada. Hay que estar en continua preparación y ejercitación. Obviamente, estos 3, ven, permanece y ven, son pues cuestiones que tenemos que ejercitar por el resto de nuestra vida. Vamos pues con lo bonito de mi casa y de mi vida para continuar con el 63º mandamiento. Buenos días a todos. Hoy nos toca el número 63. No sé decir eso centavo y
entonces digo 63. 63. No puedo. Y es, no se afanen diciendo qué comeremos. En Mateo 6:31, Jesús dice, no se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos? Jesús no solo quiere que no nos afanemos por la comida, sino que nos manda que cuidemos de no quejarnos o manifestar preocupación por el sustento diario. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, los llevó a través del desierto para que aprendieran a confiar y depender de él. Ellos habían visto las maravillas, las señales y los prodigios que Dios había realizado y, sin embargo, se quejaban amargamente una y otra vez, cada vez que se les presentaba una dificultad. Cuando les faltó comida, en vez de arrodillarse y clamar a Dios para que supliera sus necesidades, murmuraron, quejándose y acusando a Dios de que los había sacado de Egipto para hacerlos morir de hambre en el desierto. ¿Qué mentalidad tan terrible a veces podemos presentar? Lo que Dios esperaba y sigue esperando de ti y de mí es que confiemos en Él y que así como nos ha ayudado y nos ayudó y nos sigue ayudando, lo que es en el pasado que nos ayudó, así también nos va a ayudar en el presente. ¿Por qué tenemos esa mentalidad de decir es que me ayudó y se presenta algo y por qué no te va a ayudar en lo que viene? Y nos seguirá ayudando en el futuro. Tal era la confianza que tenía el apóstol Pablo cuando se hallaba en peligro de muerte al punto de que habían perdido la esperanza de preservar, fíjense, de preservar la vida. En vez de quejarse, él exclamó y proclamó su confianza en Dios al decir, pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará. Fíjense, aquí está hablando de nuestra necesidad, que cuando nos libró tiempo pasado, nos libra el presente y cuando nos va a librar, ¿por qué tenemos que dudar? Y dice, de tan grande muerte nos va a librar. Así como Pablo, debemos saber con certeza que cada necesidad que vamos a estar enfrentando tiene un propósito, ya que los que amamos a Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Un poquito? No, todas. Y es una oportunidad para confiar en Dios y no debemos de quejarnos. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca y que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Por nuestras palabras seremos condenados o justificados. Las palabras de nuestra boca nos edifican o nos destruyen, nos dan vida o nos matan, nos levantan o nos hacen caer. Jesús quiere que nuestra fe y confianza en Dios no solo sean externas, sino también internas, que de corazón confiemos plena y totalmente en la provisión de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces cuando enfrentemos una situación de necesidad o escasez? El Espíritu Santo lo dice claramente por medio de Pablo cuando dijo a los cristianos en Filipos, por nada estén afanosos, o sea, vamos a ponerlo para nosotros, por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Escuchen, en toda oración, orando, lo siguiente, ruego. Ruego es algo que no oras, es suplicas con todo el dolor de tu corazón. Y tercero, con acción de gracias.
lo que debemos hacer es arrodillarnos y orar a Dios, clamar, rogar por nuestra necesidad y después darle gracias por la respuesta, porque esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidiéremos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué la queja? ¿Por qué si Él nos escucha? Entonces, en vez de afanarnos, ¿qué debemos de hacer? Debemos orar. En vez de quejarnos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de rogar. Y en vez de dudar de la provisión y el poder de Dios diciendo, ¿qué comeremos? Demos gracias a Dios porque Él es fiel y ha prometido que todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús nos los dará si pedimos con fe y no dudamos nada. Si lo hacemos así, entonces tendremos como resultado que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará y guardará nuestros pensamientos. Está hablando de algo continuo, o sea, va a seguir guardando por el resto de nuestra vida nuestros pensamientos para que no se aturdan de miedo nuestro corazón en Cristo para creer con fe. Jesús, es decir, la preocupación se irá de nosotros y podremos estar confiados de que Dios nos ha escuchado. Entonces, yo lo que les quiero decir en esta hora, yo quiero contarles un testimonio impresionante. Y es como cuando uno no tiene que comer, porque aquí dice que comeremos. El comer es lo que nos alimenta el cuerpo y al comer la alimentación también es espiritual, cuando comemos la palabra de Dios. Fíjense, el día de ayer, nuestra muy querida hermana, estoy muy contenta, agradecida con Dios, porque a ella le hicieron una cirugía de un dedo que ya pues realmente estaba muerto. Iban a intentar, lo enderezaron y pues la reacción era que pues no se lograra y amputar. Ayer oramos, estuvimos orando todas. Ella me impresionó esto que estamos aprendiendo. Ella no se quejó, qué hermoso. Ella llorando lo que decía, yo creo en Dios. Y ya le dije que si es su voluntad, que ya el médico diga lo que tenga que hacer porque se puso morado. Y fue con el doctor y le dijo al doctor, está muerto el dedo. O sea, no hay circulación. Oramos todas estuvimos orando en un mismo sentir y hoy en la mañana tiene vida el dedo. No nos quejamos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es tu problema? Es el alimento, cualquiera que sea. Nosotros necesitamos creer en Él. No dudes, porque si te hizo un milagro tiempo atrás, ¿por qué piensas que no lo va a hacer ahora o que lo va a hacer después? Entonces, hagámoslo, porque sí cuesta mucho trabajo, pero no creamos en lo que nosotros pensamos o dudemos en nuestro corazón, sino que vayamos delante de nuestro Dios. Ayer fue lo que hicimos, lo primero, orar. Y oramos y clamamos. Después, ¿qué hicimos? Creer. Dijimos quien está con creer, adelante, y el que no se sienta débil, mejor hágase un lado. Y tercero, le dimos gracias a Dios. Hace muchos años, yo desde que me casé con Alberto, él le dijo algo a mi papá cuando me pidió. Me dijo, lo único que yo le digo es que su mujer va a ser la mujer más feliz del mundo y segundo, toda mi vida voy a ser pobre. Así le dijo.
Imagínense, No, a mi porque, papá, no, a porque mi antes papá. de eso yo le dije, no tengo nada, no tengo pues dinero, ni sueldo, ni pues trabajo, nada. O sea, estoy pues dedicado al 100% y me dijo, ¿y de qué la vas a mantener? Le dije, pues soy un siervo de Dios, así como Dios me ha sostenido a mí, pues, y ahora es así. Entonces, yo dije, pues uno, ¿verdad? No piensa, ¿verdad? No piensa y se mete al ruedo, ¿no? No, pues va a ser fácil. Y a través nace mi primer hijo. Mira, los gastos para él y para mí no eran tan cargados, pero cuando nace el primer hijo, no teníamos a veces ni qué darle de comer, no teníamos la leche cuando a los 9 meses, porque yo le di casi un año pecho, pero el dar de comer a veces me quedaba, le tenía que pedir a Dios. Recuerdo que yo ya tenía a mis 4 hijos, los gemelos tenían como 7 meses y yo le decía a Dios, no tengo nada que comer, Beto está en la cárcel y no sé cómo comunicarme con él para decirme, ven y déjame dinero, ¿no? O sea, ya vente. ¿Y qué hacía? Yo ahí estaba llorando, ¿no? Porque ellos, mamá, tengo hambre, ¿no? Y salí, no sé por qué salí. Recuerdo que tenía una moneda y dije, pues aunque sea voy a la panadería, compro un pan y lo reparto mientras que Beto llega, ¿no? Y hagan de cuenta que salgo y estaba secándome mis lágrimas, ¿no? Y gracias, Señor. Bendito eres, Padre, porque tú eres mi Dios. Y miren, impresionante, que cuando de repente como si alguien me volteara la cabeza hacia abajo, agachara hacia el suelo y habían 20 pesos. En ese tiempo, 20 pesos te podías comprar 2 litros de leche y como 8 panes. No, hombre, yo llegué a la casa, les di su chocomil y les di su pan y durmieron tranquilos. Alberto llegaba tarde. Miren, si Dios me sustentó tiempo atrás, ¿tú crees que no me va a seguir sustentando y nos va a estar dando milagros y milagros y milagros tras milagros? Él es el Dios de los milagros. ¿Sabían que es una necesidad de nuestro Dios hacernos milagros? Y si tú no lo sabías, quiero que lo sepas, que es una necesidad la más grande de nuestro Dios. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis, todo ha sido milagro tras milagro. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos milagros, la mayoría de nosotros no creemos. Pero Jesús dijo que benditos aquellos los que no ven, ¿no? Ellos son más bendecidos, o sea, nosotros creámosle. Y más en este tiempo difícil, que a pesar si no tienes que comer, si no tienes para el pasaje, si no vendiste, ya no te quejes. ¿Saben? Para mí fue una terapia, para no quejarme. Lo primero que yo hice, para yo hacerme, yo me gusta aprender a través como haciéndome a mí misma terapias. Por ejemplo, me quejaba y decía, y ahora, Alberto, ¿qué vamos a hacer? Mejor vete a trabajar, le decía, vete a trabajar y Ya tengo un tráeme trabajo, dinero. sirvo a Dios. Bueno, pero es que uno le cuesta, ¿verdad? Estamos viendo esto, ¿no? Y Dios me callaba la boca. ¿Y saben qué? Decidí, dije, ya no más vuelvo a dudar de mi Dios. ¿Y saben qué? Ay, cada vez que no tenía leche y llegaba Beto, de verdad yo empezaba, ¿para qué, Señor? Lo primero, antes de decir por qué, ay, tenía por dentro todo destrozado, ¿para qué? Yo me hice esa terapia en mi boca, en lugar de salir, ¿por qué? Lo primero, ¿para qué? Y lo segundo, ya me era más fácil decir, gracias, Señor. Gracias porque no tengo leche, porque no tengo pan, porque no tengo comida. Y de la nada llegaba mi familia con bolsas de comida. O Alberto, los presos, muchos años nos mantuvieron a nosotros con ofrendas. Y es como comíamos. Entonces, Él va a suplir toda necesidad y a darnos inteligencia para saber qué hacer. A mí me dio la inteligencia a través de mis terapias que yo me hice. No nos afanemos, pues, expresando queja y preocupación con nuestros labios, sino ¿para qué? Y gracias. Pues bueno, vamos ahora a la 64ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos y desde Saltillo
Coahuila. Nos acompañan Alejandro y Ángeles Castro. Adelante, Alex. Activa tu audio, Alejandro. Ahí está ya. Ahí está, ¿ahí me escuchas? Perfectamente bien. Ok, bendiciones desde Saltillo, gracias a Dios por este tiempo. Voy a compartir esta 64ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Dice, no se afanen diciendo qué beberemos. Y inicio nada más con este comentario, tener en cuenta que fue dicha a sus discípulos. O sea, tomemos en cuenta eso, ¿no? Dice Mateo 6:31. Jesús, después de mandar no afanarnos, que no nos afanemos diciendo qué comeremos, agrega qué beberemos. Si bien la comida tiene que ver con el sustento y la provisión de Dios, y debemos confiar en que nuestro Dios siempre suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y por eso no deben salir palabras negativas de nuestra boca, afanándonos porque ¿qué es lo que debemos de comer? Lo que bebemos está relacionado en la Escritura con la satisfacción de las necesidades emocionales, con la satisfacción personal. Es muy cierto que los seres humanos solo necesitamos de agua y alimentos sencillos para subsistir. Sin embargo, nadie se conforma con una dieta de agua y arroz o maíz, porque el alimentarnos está asociado a la familia, el compañerismo, la convivencia, el deleite y el placer, entre muchas otras cosas. Igual sucede con la bebida, pero en contraste a la comida, algunas bebidas producen efectos que la comida no puede producir. Por eso Jesús, puesto de pie en medio de una gran fiesta, dijo a gran voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A la mujer samaritana le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es el único que puede satisfacer el alma del hombre, el único que puede llenar el vacío y darnos plenitud y felicidad interna, a pesar de las circunstancias externas. Entonces, al Jesús decir que no nos afanemos, diciendo, expresando audiblemente, externando con nuestra voz, ¿por qué beberemos? Jesús está yendo más allá que el simple satisfacer la sed, que es una necesidad básica, sino que, como él dijo a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, el agua natural, volverá a tener sed, refiriéndose a lo terrenal. Y luego habló del agua que él da, que quita la sed emocional. Esa sed que produce ansiedad, inconformidad, desaliento, desánimo, pesadumbre, malestar y descontento, que muchos tratan de saciar artificialmente con alcohol, drogas, sexo, placer, aventuras y todo tipo de experiencias que solamente terminan haciendo más hondo el vacío y hunden a los hombres en la desesperación, porque mientras más tienen de todo eso, más necesitan y más dependen, y se vuelven esclavos de sus pasiones y deseos. El afanarse diciendo, ¿qué beberemos?, demuestra que en el corazón no se cree de verdad que Jesús es el único que nos puede llenar y dar satisfacción total y felicidad, sino que necesitamos de otras cosas, además de Jesús. Pero Jesús lo debe ser todo en nuestra vida y debe ser más que suficiente para que seamos felices, sin anhelar nada más. Como decía a menudo Francisco de Asís, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Debemos decir
junto con el salmista Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Muchas veces nuestro amado Padre Celestial permite que todas aquellas cosas en que hemos puesto nuestro amor sean quitadas de nuestra vida y nos desilusionen, hasta que lo único que nos quede sea Jesús. Y de ese modo podamos comprobar que Él es lo único que necesitamos para ser felices, que Jesús es el único que puede llenar nuestro vacío y es todo lo que necesitamos de verdad. Cuando por fin experimentamos y entendemos eso, entonces nos devuelve todo lo demás, y en vez de buscar la felicidad en eso, nos volvemos en fuente de felicidad para todos los que nos rodean. Declaremos y comprobemos pues que Jesús es más que suficiente para saciar nuestra sed y que en Él no tendremos sed jamás. Leyendo esto, hermanos, yo les decía al inicio, observemos que esto Jesús lo declara a sus discípulos. Y leyendo Lucas capítulo 10, 38, también le habla a Marta y a María y nos habla de los afanes. Leía un comentario bíblico y dice, o sea, yo entiendo así que el afán puede significar también falta de confianza en Dios. Los afanes dañan nuestra salud, perturban nuestra productividad, afectan de manera negativa nuestras relaciones interpersonales y afectan nuestra confianza en Dios. Cuando yo leo lo que Mateo capítulo 10, lo que estábamos leyendo ahorita, puedo entender que Mateo 6:31, perdón, puedo entender que el afán es una confianza en Dios, tal vez querer resolver nosotros las situaciones sin entregárselas a Dios. El afán nos bloquea, nos inmoviliza, y el Señor le dice en Lucas 10:42, una cosa es necesaria, ¿sí? Y María la ha escogido. Entonces, puedo entender lo que nos quiere hablar el Señor en esta mañana, poner nuestra confianza en Él. Él tiene la respuesta a todo lo que nos pueda preocupar, porque puede afectar nuestra salud, el esforzarnos, el dejar en segundo término a Dios, puede afectar nuestra productividad, puede afectar nuestras relaciones interpersonales y puede afectar mucho, de una forma muy seria, nuestra confianza en Dios. Esta palabra yo creo que la menciona directamente a sus discípulos, y es una forma en la que tenemos que empezar, tenemos que madurar en esa área, en no afanarnos. El Señor tiene la respuesta a todo. Me acuerdo, viene a mi mente ahorita unos tiempos que pasábamos con Carlos cuando iniciamos. ¿Estás preocupado por algo? Si tienen la respuesta a esa preocupación, no, entonces ¿por qué te preocupas? ¿Tienes la respuesta a esa preocupación? Sí, entonces ¿por qué te preocupas? Siempre a veces que nos preocupamos de más por las situaciones, sabiendo que Dios ya tiene la respuesta en todo. Y Dios ya sabe lo que va a pasar, y Dios ya nos... pero esa área en la que tenemos que estar madurando nosotros, que caminamos con Dios, que hemos confiado en Dios, hay veces también nos afanamos queriendo resolver las cosas por Dios, y tenemos que entender que yo lo veo así cuando se le presenta con Marta y María, y le dice, una cosa es necesaria, y ella ha escogido la buena parte. Escojamos la buena parte, confiar, descansar, poner todo en manos de Dios. Y si tenemos la respuesta, ¿por qué nos preocupamos? Si no la tenemos también, ¿por qué nos preocupamos? Confiando y sabiendo que Dios ya sabe lo que va a pasar. Amén. Buenos días, me da mucho gusto poderles saludar desde Saltillo, Coahuila, aquí en el frío
frío rico, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó compartirles la 65ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Les dice, no se afanen diciendo, ¿qué vestiremos? Y esto lo podemos leer en Mateo 6:31. Jesús termina diciendo que no nos afanemos diciendo, ¿qué vestiremos? Ya había mandado antes que no nos afanáramos, porque habríamos de comer y beber, ni por nuestro cuerpo, ¿qué habríamos de vestir? Todo eso a nivel exterior. Después se va al corazón, al nivel interior, a que no solamente confiemos en el Padre desde afuera, sino que nuestra confianza también surja desde lo más profundo de nosotros, desde nuestro corazón, y que eso se haga evidente con las palabras de nuestra boca. Alegóricamente empieza con el cuerpo, que comer, y posteriormente sigue con el alma, que beber, y ahora se va al espíritu, que vestir. El vestido se ha asociado con lo espiritual a lo largo de la escritura. En los Salmos Dios dice, vestiré de salvación a sus sacerdotes, a sus enemigos vestiré de confusión, mostrando que lo que vestimos puede ser de bendición o de maldición. La Biblia nos menciona también vestidos de viudez, vestidos de servicio, de santidad, de reyes, vestiduras de fiesta, vestiduras de ropas reales, de prisionero, vestiduras de salvación, vestiduras de ornamentos sagrados, vestiduras de confusión, de armas de guerra y vestiduras de oveja. Hay un claro contraste en la gran diferencia que pueden hacer en nosotros las ropas con que nos vestimos. Esto pues significa que las palabras nos embellecen o nos afean, nos bendicen o nos maldicen. Proverbios dice que el corazón alegre va a hermosear el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate, ya que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el corazón alegre es el de que aquel que expresa palabras buenas, palabras de fe, palabras de bendición, palabra de edificación, y al hacerlo, pues el resultado es que se le hermosea el rostro. Sin embargo, el corazón de aquel de cuya boca salen palabras corrompidas, negativas y maldicientes, es triste y afea el rostro. La verdad, bueno, yo recuerdo que cuando éramos chicos, mi mamá nos enseñó a saludar a toda persona que veíamos, que nos encontráramos, a los vecinos, ¿verdad? Hoy en día me dicen, mi hijo nos dice, me dice, oye mamá, a ti nada más te falta saludar a los perros, pero es algo que nuestros padres nos enseñaron, ¿no? A saludar. Y hoy en día yo me doy cuenta que lo sigo haciendo. Y a veces me encuentro personas que no me saludan, pero puedo ver su rostro, amargura, resentimiento, puedo ver su rostro endurecido, ¿verdad? Entonces aquí estamos aprendiendo cómo Jesús es que en Proverbios dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y dice que al hacerlo, el resultado es que se le hermosea el rostro. Sin embargo, el corazón de aquel de cuya boca salen palabras corrompidas, negativas, maldicientes, es triste y afea el rostro. La verdad es que pues todos queremos vernos bien ante los demás, ¿verdad? Es por eso que nos aseamos, nos peinamos, nos vestimos y arreglamos. Pero hay quienes se afanan diciendo, ¿qué vestiremos?
porque se piensa o creen que la ropa es lo que los va a hermosear, e ignoran voluntariamente o involuntariamente que pues que la ropa no hace a la persona, sino que la persona hace a la ropa. Y como dice el dicho popular, el burro, aunque se vista de seda, burro se queda. Y bueno, yo también conozco otro dicho que dice que la mona, aunque de seda se vista, pues mona se queda, ¿verdad? Entonces dice, en vez de preocuparnos por vestir ropas costosas y finas, pues deberíamos pasar más tiempo a solas con Jesús, porque es una realidad que nos llegamos a parecer aquellos con quienes más convivimos. Por eso Proverbios dice que el que anda con sabios, pues sabio será, mas el que se junta con necios, pues será quebrantado. Y cuando arrestaron a los discípulos para predicar el evangelio, dice que dice que viendo el denuedo, o sea, las palabras que hablaban de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, que no habían estudiado y del vulgo, se maravillaban. Y dice que les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos hablaban como Jesús. Ellos ay, se me fue la palabra, se comportaban como Jesús, hacía lo que Jesús, lo que veían que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces, pasar tiempo con Jesús sana nuestro corazón, lo calma, lo apacigua, lo llena de paz, de gozo y poder. Y pues eso se va a reflejar en nuestro hablar. Y entonces hablamos con denuedo y eso transforma nuestra apariencia, como en el caso de Esteban, que hablaba con tal denuedo que dice la escritura que su rostro brillaba como el rostro de un ángel, o como Moisés, que cuando descendía del monte, después de estar con Dios, regresaba con su rostro resplandeciente. Amados, pasar tiempo a solas con Jesús nos embellece, pues la escritura dice de él, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, porque aunque no había parecer en él, ni hermosura físicamente hablando, sin embargo, cuando abrió su boca y hablaba, sus palabras eran tan maravillosas que la gente expresaba y concordaba en que jamás alguno ha hablado como ese hombre. Y por eso Jesús es hermoso. Y si nosotros pasamos tiempo con él, pues él entonces iremos siendo transformados a su imagen y nuestras palabras nos vestirán de salvación, de bendición. Y no debemos preocuparnos por nuestra apariencia exterior, la cual irá pues envejeciendo y deteriorándose al paso del tiempo. Pero nuestro interior se debe ir renovando día a día, conforme pasamos tiempo en oración a solas con Jesús. Por eso es que sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón, porque de él fluye la vida, apartando de nosotros la perversidad de la boca y hablando palabras buenas. Y bueno, sí conocemos personas, ¿verdad? Que luego dicen, les gusta mucho ponerse ropa de marca, zapatos de marca, vestidos de marca, porque se piensa que eso les va a embellecer, eso les da seguridad, pero nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Lo que nos manda Jesús, que no nos afanemos por el que vestiremos, que es mejor pasar tiempo en su presencia, que es lo que nos va a embellecer. Y vemos también que hay muchas cremas
demasiadas cremas y muy costosas, ¿verdad? Que a veces se dice que quita las arrugas, pero pues quién sabe, hay algunas que no y son tan caras. Y aquí estamos viendo que pasar tiempo a solas con Jesús nos embellece. Entonces, cada día nos vamos a ir, Él nos va a ir transformando a su imagen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y hay un pasaje en la Escritura que dice Mateo 6:28. ¿Y por qué os afanéis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios viste a los lirios. Pues con más razón, Él va a vestirnos a nosotros. Y una cosa que hoy en día yo te comparto, ¿verdad?, y hago, mi closet no es muy extenso, ni muy variado. Pero eso vino de Dios, eso lo puse en mi corazón. Y cada vez que yo me voy a vestir, yo le digo, Señor, vísteme como a una princesa tuya. Y sabes, cuando yo bajo, yo me veo, digo, wow, esto viene de ti, Señor, porque humanamente si yo veo mi closet, pues yo no me vestiría así, ¿verdad? Pero le digo, Señor, tú vísteme. Y ahora tenemos que decirle también, vísteme internamente, Señor. Vísteme con vestiduras de salvación, ¿verdad? Y que también tengamos ese tiempo a solas con Jesús, porque realmente como vemos en Proverbios, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, es lo que nos va a embellecer, ¿verdad? El pasar tiempo con Jesús. Adelante. Amén, bendito sea Dios. Es increíble cómo si le hacemos caso al Señor Jesucristo, pues nos vamos a ahorrar muchísimo dinero, ¿no? Digo, no importa cuán costoso sea lo que uno vista, no es la ropa que hace a la persona, es la persona que hace a la ropa. Es increíble cómo si la persona es alguien que es admirado o es alguien que es pues dotado o tiene alguna pues cualidad o es un gran, es un gran deportista o un gran artista, no importa lo que se ponga, no importa lo que use. Hace años no, o sea, no recuerdo ahorita el nombre, creo que fue Brad Pitt, que cuando iba para una presentación, pues tuvo como que un accidente y los jeans se le rompieron, o sea, se le pues rasgaron y pues ya no había tiempo, ya era ahora sí que tenía ya que estar pues frente a las cámaras y pues con toda la pena del mundo salió así, todo con los pantalones rotos y cosa impresionante, los puso de moda y hoy hasta venden pantalones rotos y son más caros que los normales, ¿no? Miren, hace poco vino una amiguita con mis hijos y hizo un comentario y yo estaba con ella porque vino a ver a los gemelos por su cumpleaños y estábamos pues entre risa y risa y platicando y ella empezamos, perdón, es que estoy, empezamos a hablar sobre series. Ajá. Y ella hizo un comentario y dijo, ay, a mí la serie que más me gusta es Betty la Fea.
Ay, le dije, no me hagas esto, le dije, Beto y yo empezamos un capítulo y horrible, horrible, no quisimos, dice, yo voy 3 veces, la veo con mi mamá y me encanta. Entonces le dije, oye, Alberto, fíjate que me dijeron que Betty la fea. Dice, ay, no, ¿cómo crees? Pero después Beto me dice, vamos a verla. Créanmelo que eso que dice Ángeles, yo creo que lo transmito con esa serie. Ella no dan un peso. Es horrible, pero saca adelante con su inteligencia, que es por dentro su belleza, saca adelante la empresa, salva a todos, o sea, lo que la belleza no hacía y no hace, a ella la contrataron y la encerraron en un cuarto porque era tan fea y a la bonita la dejaron afuera. La bonita no tenía ni siquiera el conocimiento y no podía hacer nada y ella sacó adelante, o sea, sí es cierto, la belleza es por fuera. Ahora, por dentro, pero hay mujeres que no quiero que quede claro. Hay mujeres que pueden pagar su Botox, pueden pagar sus cosas y qué bonito, qué bueno, porque lo hacen para su esposo, ¿no? Pero esto es algo personal entre algo que nosotros como Ángeles, como yo, como Alberto, como Alex, pensamos, ¿no? Que lo de afuera pues es externo, no afecta tanto como el tener esa íntima comunión con Jesús, ¿no? Sigues, Beto, te toca. Bueno, antes de pues pasar para el otro punto, nosotros tenemos 4 hijos varones y desde chiquitos yo les he hecho memorizar esta frase, porque pues los hombres generalmente se van por la apariencia, ¿verdad? O sea, se van con la finta, ¿no? Y les he leído esa parte en Deuteronomio, cuando Dios le dice a los varones del pueblo de Israel, ¿quieres desposar a una pues filistea, a una pues pagana, a alguien que no es del pueblo de Dios? No te dejes llevar por sus oros, su perla, sus su peinado y su apariencia externa. Si quieres, si de verdad te enamoras, y estoy hablándoles con la versión Dios habla hoy, dice, ok, está bien, pero antes de que decidas casarte con ella, rápala, despójala de sus joyas, despójala de su pintura, despójala de sus vestidos y ponle un saco de silicio. O sea, ponle un saco de esos así, como de esos, pues, sacos, en donde se ponen naranjas o algo, dice. Y si después de que la veas así, sin ningún adorno, todavía te quieres casar con ella, cásate con ella. ¿Qué es lo que nos está allí, pues, diciendo Dios? La apariencia externa se acaba y muchas veces lo único que son cosas externas. Entonces yo les he hecho memorizar una frase desde niños y les he dicho, hijos, una mujer bonita, y en eso, pues bueno, podríamos debatir mucho porque en gustos se rompen géneros y Dios no hizo a ninguna mujer ni a ningún hombre feos. Es la cultura, es Hollywood, es ahora sí que el mundo lo que nos dice que es bonito y que es feo, pero Dios nos hizo hermosos a todos. Pero de acuerdo con los estándares y con los gustos, yo les digo, y ellos se lo saben de memoria, ojalá puedan enseñarle esto también a sus hijos para que no se vayan con la finta. Y les digo, una mujer bonita raramente es inteligente, pero una mujer inteligente siempre es bonita. Se los voy a repetir otra vez. Una mujer bonita raramente es inteligente, pero una mujer inteligente siempre es bonita. Y les digo lo afortunado que soy y lo afortunados que son de tener una madre y yo tener una esposa que es bonita y es inteligente. Tiene
ambas cosas, pero su belleza no proviene de lo exterior. Su belleza proviene de su inteligencia, y la inteligencia es el temor de Dios. El temor de Dios es la inteligencia. Por eso es que Proverbios nos dice claramente que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esto es la mujer inteligente, esa será alabada. Vamos ahora pues con la 66ª cosa que mandó guardar el Señor Jesucristo. Busquen primeramente el reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos manda, no, perdón, es Blanca. Ok, vamos con el mandamiento del 66. Busquen primeramente el reino de Dios. Ay, fue la más bonita que me tocó. No se sientan mal, Alex y Ángeles. Esto está maravilloso. Busquen primeramente el reino de Dios. Miren, en Mateo 6:33 dice, Jesús nos manda qué hacer respecto a la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Después de dar 9 instrucciones al respecto, no se hagan tesoros en la tierra, no se afanen por su vida, no se afanen por qué han de comer, qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. No se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Todas estas cosas para las que la gente acumula y utiliza dinero y para las cuales se necesita dinero en este mundo, en vez de buscar el dinero y las riquezas, que es la gran mayoría, lo que la mayoría hace. Debemos buscar primeramente el reino de Dios. Notemos que no dice buscar únicamente, o sea, por una sola vez, como algunos malinterpretan, ¿no? Lo hacemos una vez y se acabó. Dice primeramente, lo que implica 2 cosas, que debo darle la prioridad al reino de Dios sobre todas las demás cosas, que son las 9 que acabamos de mencionar, y también que después quedan cosas por hacer. Por eso agrega, y su justicia. ¿Qué significa, pues, busca primeramente? ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Cómo buscamos primeramente el reino de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios significa darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Vuelvo a repetirlo. Buscar primeramente el reino de Dios significa darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. La vida se puede traducir en todo lo que hacemos con nuestro tiempo, esfuerzo, talentos y dinero. Le damos el primer lugar a Dios cuando el primer tiempo de nuestro día se lo dedicamos a Él. A través de toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras y de lo que Jesús nos enseñó, descubrimos que lo mínimo que le debemos dedicar a Dios de nuestra vida es el 10%, es el diezmo. Así como damos en efectivo, el 10% debemos de dárselo a Él todos los días. Y a partir de ahí, ir creciendo para darle cada vez más y más. Eso implica que si el día tiene 24 horas, equivalente a 1440 minutos, entonces 144 minutos, que son 2 horas, 24 minutos, como mínimo debemos dedicárselo a nuestro Dios, si es que vamos a obedecer este precioso mandamiento de Jesús. El reino de Dios, de acuerdo a lo que enseñó Jesús, está en medio de nosotros y tiene que ver con el gobierno, el dominio, el dominio de Jesús. El rey es en nuestra vida, conforme a los estatutos del Padre. Así como debemos obedecer las leyes de nuestro país, del mismo modo debemos obedecer las leyes del reino de Dios, que son superiores a las leyes, por favor, de cualquier gobierno humano. El reino de Dios
no consiste de comida, ni mucho menos de bebida, que ya me tomé mi agüita, ni palabras, sino de justicia. Escuchen, justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios significa darle a Dios el primer lugar en nuestra vida conforme a su voluntad y a lo que Él hace establecido, a lo que Él ha establecido. Entonces, ¿cómo buscamos primeramente el reino de Dios? Mire, primero, le vamos a dar el primer tiempo de nuestro día, apartando un tiempo definido en un lugar específico para orar y leer la palabra de Dios. Eso es lo primero. Busca todos los días un horario definido donde nadie te interrumpa, el tiempo que tú decidas, dárselo. Primero a él, demuéstrale que tú lo amas antes que nada en el mundo. Segundo, usando nuestros talentos y dones para servir primeramente a nuestra familia, a los hermanos de la iglesia y a los necesitados. Y tercero, dando nuestros diezmos económicos, no para construir edificios o templos, sino para pagar sueldos a los obreros y enviar misioneros a extender el reino de Dios en la tierra. Y nuestras ofrendas para ayudar a las viudas, los huérfanos, los pobres y necesitados. Aquí hay dos cosas. Así, una vez hay un curso que a mí me encanta mucho de la mayordomía, y ahí lo comprendí. Juan Carlos Ortiz, este pastor que ya acaba de fallecer hace poco, él comentaba con lo de los diezmos. Y lo mismo te voy a decir, si en verdad amamos a Dios, porque somos muy fantásticos, somos increíbles, levantamos en la alabanza nuestras manos y te amamos, Señor, te glorificamos, pero no pago mi diezmo. Eso no es obedecer. ¿Sabes cómo le demuestras que le amas a Dios? Dando tu diezmo. No es con palabras, es con actos de obediencia. Y lo que estamos viendo, el reino de Dios, ¿cómo le demuestras a Dios que Él es tu amo, que Él es todo? Dándole el primer lugar en el día. No para construir los edificios, como lo hemos dicho. Entonces, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesús promete que todas estas cosas, refiriéndose al dinero, al alimento, a la bebida, a la salud y la ropa, que es lo que se necesita para tener y sobrevivir en esta tierra, nos serán añadidas. O sea, Él dice, yo te voy a dar todo esto, nada más que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es interesante que Jesús no dice que las conseguiremos, que las conseguiremos, que no las ganaremos, ¿no? Como los premios. Cuando fuiste al Boy Scout, no sé si alguna vez fuiste, hacen premios, hacen carreras, hacen juegos y el que gana se lo merece, ¿no? Nosotros cuando yo fui la primera y última vez y jamás me aparecí, fui a unos Boy Scouts y tenemos que hacer ciertas cosas y ganábamos latas de atún para comer, sino que esto no es para merecernos o ganarlos, sino para que nos sean añadidas. O sea, se te añade a tu cuenta como el banco a tu dinero, agregadas y sumadas. O sea, aparte de añadidas, las se agregan y aparte se suman. No dice que no serán dadas, sino agregadas, donde por hecho que ya tenemos algo a lo que se le añade. Obviamente, buscar primeramente el reino de Dios no significa que no debemos trabajar, sino al contrario, que ahora trabajaremos mucho más después de haber pasado un tiempo con Dios en oración, con la visión de invertir en la obra de Dios y ayudar a los necesitados. Y entonces Dios velará para que todas estas cosas se multipliquen, es decir, no sean añadidas a fin de que podamos dar más. Miren,
Yo a los 17 años, yo a los 10, mi mamá se convirtió a Cristo. Pero el hecho de que ella se había convertido y que Dios había tocado su corazón, no significaba que yo también tenía una relación con Jesús. Yo crecí rebelde y pues ahora sí que todo lo que a un joven se le presentaba, pues bueno, la fiesta, el tibiri, ¿no? O sea, todo, pues yo lo tenía. Pero a los 17 años Jesús tocó mi corazón. Y nunca se me va a olvidar. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando a mí Jesús tocó mi corazón, lo primero que yo le dije, yo empecé a querer buscar de Dios. Aún siendo mi familia y mi mamá cristiana y todos, viendo milagros, porque yo fui el primer milagro, yo no creía en él. Entonces empecé a buscar y dije, ¿dónde? Pues, ¿qué me enseña? Y solita dije en la Biblia y abrí el Nuevo Testamento. Lo abrí porque era más pequeño. No crean que porque soy tan buena. No, veía eso grandote y decía, no, mejor después. Ahorita empiezo con algo pequeño. Y empecé. Y miren, empecé a darme cuenta que la llave del éxito es la disciplina. Empecé a darle un tiempo específico a mi Dios. Era de todos los días, 15 minutos, durante 3 meses me hice esa meta. Y después de esa meta, yo dije, ahora vamos a lograr otros 3 meses, y no leía todavía la Biblia porque yo no sabía. Y aunque yo veía, iba a la iglesia, pero yo no sabía que tenía que leerla, ¿eh? Y otros 3 meses lo aumenté a media hora. Miren, fue creciendo espiritualmente, que ya cuando me di cuenta que era media hora lo que yo leía, ahora podía leer la Biblia 15 minutos. Miren, yo me convertí a Cristo, empecé a leer. El primer día que me desperté de la noche anterior que recibí a Jesús, porque yo no sabía que lo había recibido, no le dije, ven y entra en mí, solamente le dije, haz lo que tengas que hacer en mi vida, porque yo soy un desastre. Eso fue lo único que le dije, y él actuó en mi vida. Jamás volví a ser igual. Y saben, mi papá, siendo dueño de la fábrica del cepillo dental, porque trabajábamos el cepillo a la pro, miren, yo era la dueña realmente, la hija del dueño, y yo me propuse orar. Me levantaba, mi familia estaba preocupados por mí, y eso que eran cristianos, me decían que ya estaba loca, afanada. Y yo decía, pues entonces, ¿en dónde me encuentro? Si somos cristianos y creo que estamos haciendo lo mismo. Yo me sentía confundida. Miren, yo empecé, me levantaba a las 6 para bañarme e irme a trabajar. De 7 de la mañana tenía que llegar para yo abrir la puerta de la fábrica y yo cerrarla hasta las 5 de la tarde que terminábamos. Era la que más producía el cepillo, porque quería servirle a mi Dios de esta manera. Lo segundo, que yo oraba 9 horas. Llegaba, comía, me subía, y desde que empezaban las 8 hasta las 3, 4, 5 de la mañana para bañarme, yo ya no dormía. Y seguía orando, y cuando trabajaba me leía los 45 capítulos diarios, ahí trabajando con el cepillo. Alberto supo, él conoció la fábrica, y lo que más necesitas, tu vista, la necesitas ahí para embonar el cepillo, el etiquetado, todo. Yo me hice mañas para etiquetarlo sin verlo mientras yo leía la Biblia. Miren, no hay pretexto de buscar primeramente al reino de Dios. Me ha tocado que me dicen, es que no se puede. No, a mí no me pueden decir que no se puede. A mí, Blanca, no me pueden decir. Le podrán decir a otro. Otra cosa es que no queremos. Es muy diferente, porque yo no he querido orar, yo no he querido, y me hago guaje para decirle a Dios, es que no puedo. Pero la neta, la verdad de la verdad, no queremos. Pero sí se puede, porque Dios nos hizo de tal manera a su imagen. Por eso es que estas ordenanzas, estos beneficios, como tú le quieras llamar, están en nuestra vida al alcance. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Esto significa, cuando yo tengo un problema y ya no le encuentro solución,
¿Saben qué hago? Regreso al mismo momento desde el primer día. Llego, me humillo y le digo a Dios, yo lo hice con mis fuerzas, no pude. Aquí estoy nuevamente como cuando empecé contigo desde cero. Me hinco y le digo, Señor, ayúdame, te entrego esto y yo me voy a encargar de lo que tú quieres que yo me encargue y tú encárgate. Yo hice hace años este pacto con mi Dios. Y le dije, tú encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Y ha sido lo más maravilloso que he hecho en mi vida. Y Pablo, por último, aplica este mandamiento de Jesús diciendo, en todo les he enseñado que trabajando, primero, trabajando, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Busquemos, pues, primeramente el reino de Dios y su justicia, que nos vendrá la justicia, la paz, el gozo y el poder en el Espíritu Santo. Son los resultados. Vamos ahora con la 67ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Adelante, Alejandro, activa tu micrófono. 67ª cosa que Jesús mandó guardar. Busquen primeramente su justicia. Juntamente con el reino de Dios viene la justicia, pero ¿a qué justicia se refiere? En la Biblia se nos habla de justicia social, o sea, humana, justicia divina y justicia conductual, rectitud. Jesús no está mandando buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, sino su justicia, refiriéndose en el idioma original a la justicia del reino de Dios, no a la justicia de Dios o a la justicia humana. La justicia de Dios no debemos buscarla, porque Jesucristo, que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Desde el momento en que creímos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nuestra fe nos ha sido contada como justicia y hemos sido justificados por la fe y por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios, pues, ya la tenemos por al creer en los méritos y la muerte y resurrección de Jesús, y como consecuencia nos hemos arrepentido y bautizado. No nos toca a nosotros tampoco buscar la justicia humana. El Espíritu Santo ordena que nos sujetemos a las autoridades civiles, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y cada pueblo tiene los gobernantes que se merece, porque tal como es el pueblo, tal y como son sus gobernantes, ni más ni menos. Los que buscan la justicia social, humana, terminan levantándose en armas y convirtiéndose en opositores de los gobiernos y haciendo más daño y causando más problemas que los que quieren resolver. En vez de buscar la justicia social, debemos ante todo hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, los gobernantes y los que están en eminencia, las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La justicia de la que habla aquí es la justicia del reino de Dios, a la que se refiere la Escritura, cuando dice que pesas y balanzas justas son de Dios, pero pesas y medidas falsas son abominación a él, porque obra suya son todas las pesas de la bolsa. También ordena al pueblo balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendrán. Yo, Jehová, el Dios de ustedes, que los saqué de la tierra de Egipto. En este mandamiento Jesús pone el dedo en la llaga, pues manda que busquemos su reino, justicia divina, paz, gozo y poder, al mismo tiempo que buscamos la justicia de su reino, es decir, ser honestos, no hacer trampa ni engañar al vender o cobrar,
ser íntegros en todos nuestros asuntos. No podemos separar el reino de Dios de su carácter. Antes de dar los 70 mandamientos en Mateo 5, 6 y 7, Jesús describe las cualidades de su carácter, las cuales deben ser la meta de nuestra vida, porque el plan de Dios para cada uno de nosotros es que seamos transformados a la imagen de Jesús. En lo que se conoce como las bienaventuranzas, Jesús nos muestra dos cualidades y características de la justicia, del reino de Dios. La justicia conductual, la que tiene que ver con nuestra conducta y comportamiento, y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La verdad expresada por Jesús aquí establece que si anhelamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma la justicia, ser transformados conforme a su imagen, convertirnos de nuestros delitos y pecados para vivir una vida en santidad, entonces nos será concedido, porque es la razón por la cual el Padre Celestial nos rescató, transformarnos en nuevas criaturas, que todas las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. Por eso el Espíritu Santo dice por boca de Pablo, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la doctrina de Cristo, que es conforme a la piedad, la conducta a la cual fueron entregados y liberados del pecado. Vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por la humana debilidad de ustedes. Así que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Busquen pues la justicia del reino de Dios, que es la vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son como, al leer esto, son como parámetros que Jesús está poniendo primeramente para nosotros, para vivir una vida, lo dice al final, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida en honradez. Nuestro caminar, ¿sabes? Hemos tenido, principalmente, yo como teníamos una camioneta y siempre habíamos tenido problemas con los mecánicos, siempre habíamos tenido problemas en las cuestiones de la confianza, porque uno le da a veces el coche a la persona confiando en que va a tener una integridad, una honradez, pero nos damos cuenta hay veces que, como decimos luego, las apariencias engañan y terminan sembrando para sus propios intereses. Entonces, yo lo veía así, son como parámetros que Dios nos pone en lo que vivimos, ser honrados, ser justos en ese sentido, ser íntegros. Dice, al final me llama la atención como dice, busquemos pues la justicia del reino de Dios, que es la vida en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y nos hablaba también a lo largo de lo que leía, lo que es la integridad en ese sentido. Como cristianos debemos de ser honrados. A veces la honradez cuesta porque va en contra muchas veces de nuestros beneficios, pero sabemos que la recompensa está en Cristo, en todas nuestras acciones, porque debemos de preguntarnos a quién queremos agradar, si queremos agradar a Dios o queremos agradar al hombre. Y Dios en ese sentido se agrada de la integridad, de la honradez,
porque nos hablaba de las balanzas justas, nos hablaba de pesas justas, nos hablaba de medidas justas. Y Dios es justo. En ese sentido, no podemos tener pesas que no sean correctas, pesas alteradas, balanzas alteradas. No podemos tener medidas falsas que nos dice que son abominación a Él. Entonces, yo creo que en todo esto que estamos leyendo el día de hoy, Dios nos quiere enseñar a caminar en una integridad. En nosotros, por decir, cada uno de nosotros tenemos gente, personas que nos están mirando, que nos están viendo nuestras reacciones a las situaciones, que nos están viendo cómo reaccionamos, valga la redundancia. Pero en todo eso debemos de manifestar que podamos ser reflejo de tu presencia, Señor, en nosotros a través de nuestros actos, que nuestros actos sean de integridad, que nuestros actos sean de credibilidad, aunque hay veces vayan en contra, por decir, perder algo, que sea correcto la decisión, ¿no? Pero que vaya en contra, que podamos perder algo, que siempre trabajemos con balanzas justas, que siempre trabajemos con pesas justas, medidas reales, y que no adulteremos en ese sentido, que no adulteremos por quedar bien con alguien o por sacar una ganancia, que no adulteremos nada en el sentido de la palabra, que no adulteremos nada en el sentido del caminar con Dios por salir beneficiados en cierta forma con algo. Hay veces hemos perdido, sí, puedo decirlo así, en cuestiones materiales, pero yo te puedo decir, hay una paz en las decisiones que tomamos, aunque hay veces perdemos, pero el Señor pone una paz que sentimos que le estamos agradando a Dios antes que al hombre, y hay veces la persona podría sentirse que ha vencido, que ha ganado, pero, ¿sabes? Dice su palabra que la paz que el mundo da, el hombre no la entiende, no la puede entender, el mundo no la puede entender. Entonces ahí es cuando yo entiendo, o sea, es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con el hombre. Todos los mandamientos nos hacen, nos confrontan, todos los mandamientos nos hacen reflexionar acerca de nuestro caminar con Dios. Y yo creo que todo esto que estamos viendo el día de hoy nos viene a hacer meditar en su palabra ciertos detalles, ciertas cosas que debemos de aprender a confiar en Él, a descansar en Él, a ser íntegros, a no tener balanzas alteradas, no tener balanzas adulteradas en cualquier área, en el espiritual o en el área física, pero es bueno poder caminar con Él, es bueno poder caminar tomado de su mano, en el nombre de Jesús. Amén. Y sí, efectivamente, muy pocos entienden esta segunda parte de busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y pues ya nos explicó claramente Alejandro que no es ni la justicia de Dios, ni es la justicia social, es la justicia de la rectitud, de la honestidad. A mis hijos yo les enseño también desde chico que así como hay leyes naturales, así también hay leyes espirituales, ¿no? Y pues tomo algo y lo suelto de mi mano y se cae, ¿no? Algún muñeco, algún Batman o algo que pues ellos tengan. Y les digo, ¿saben por qué se cayó? Porque hay una ley que es la ley de la gravedad, y puede ser que yo intente retrasar o que yo intente alterar esa ley. ¿Y cómo hago? Pues mantengo el muñeco agarrado y mi mano pues estirada. Pero ¿cuánto tiempo voy a durar así? Después de unas horas eso se va a volver pesadísimo, y por muy fuerte que yo sea, tarde o temprano se me va a entumir la mano y me voy a quedar dormido, y tarde o temprano el muñeco y yo vamos a ir al suelo, porque esa ley, por más que la quieras resistir, por más que te quieras oponer a ella,
se va a cumplir porque es una ley y es una ley irreversible. Y les digo, así en la Biblia también hay leyes que son irreversibles y una de esas leyes nos muestra que por cada peso que robas, tienes que pagar 4. O sea, robar es el peor negocio del mundo que hay. Por eso hay muchos presos. En este país, 7 de cada 10 presos está preso por un delito asociado con el robo. Llámese asalto, extorsión, fraude, engaño, como tú quieras. Y sí, ganan mucho. A mí en estos ya casi 39 años visitando una cárcel y otra, me han dicho, no, es que yo gané millones y tenía allí billetes por todos lados. Y ¿saben cuánto les quedó? Perdieron todo. Y como tienen que pagar 4 veces más, pues tienen que pagar con cárcel. Porque ¿sabían ustedes que los años de cárcel se calculan con base al valor monetario del delito, ¿no? Y tienen que pagar con su tiempo, porque el tiempo es dinero, time is money, ¿no? Y desafortunadamente la mayoría de la gente no lo entiende así. Yo les digo, yo soy ingeniero en sistemas. Es muy fácil robar por internet, es muy fácil. Si yo no conociera a Cristo, pues yo estaría robando, yo estaría allí pues hackeando y haciendo cosas, pero ¿saben qué? Lo perdería todo y terminaría preso. Y uno de mis hijos me dijo, papá, eso es cierto, y me contó de un joven que hackeó quién sabe cuántos bancos, se hizo de una fortuna. Miren, era tan millonario que compró una isla, vivía con una opulencia y se aburrió. Nunca lo atraparon, nunca. Pero su conciencia lo atormentaba tanto que él se delató. El FBI por fin lo pues capturó porque pues los delitos eran múltiples a nivel mundial. Lo encerraron en una cárcel por el resto de su vida y le incautaron todos los bienes, porque es una ley que nadie puede ver. ¿De qué te sirve ser millonario por, no sé, 5 o 10 años? Al final de cuentas vas a pasar el resto de tu vida en una cárcel, ¿no? Fundido allí en una celda, como el Chapo, ¿no? El Chapo tuvo millones de millones y ahorita ¿qué? Está en una celda. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de ser honestos. A la larga, y se requiere paciencia, pero a la larga la honestidad rinde mejores frutos que la tranza. Desafortunadamente estamos en un país de tranzas, la verdad. Este es un país vergonzoso como la mayoría de los países de Latinoamérica, en donde todos son tranzas. Hay una corrupción terrible. La corrupción es el cáncer, es el mal. Realmente hay asociaciones que se han hecho anticorrupción y muestran que la causa de que el Producto Interno Bruto, de que la economía esté por los suelos, es la corrupción. Se pierden miles de millones de dólares al año por la corrupción. Es algo terrible, es algo vergonzoso, ¿no? Y pues México, pues particularmente hay tranzas por todos lados. Y obviamente lo que uno siembra cosecha, ¿no? Me acuerdo cuando el Mundial de que pues México por fin iba a llegar al 5º partido, por fin le estaba ganando a Holanda 2-0 y en cuestión de 5 minutos nos metieron los 3 goles que nos metieron, como si uno hubiera jugado, ¿verdad? Le metieron a la selección nacional y un gol que pues no fue penal, ¿verdad? Cuando pues nos regalaron un viaje para Europa a mi esposa y a mí, cerca de ese tiempo, creo que pues tenía unos meses que había pasado lo del pues mundial y lo del penal, que no fue penal cuando estábamos
en Holanda, y la gente así de pronto en un pues negocio o algo, usted, no, pues que somos de o sea, México, sorprendidos, México, nos daban las gracias, gracias México, porque gracias a ustedes, pues Holanda llegó a la final, ¿no? Gracias a ustedes sí lo sentimos, pero no fue penal. Hasta los mismos holandeses reconocieron que no fue penal, porque en la tele se vio clarito que no fue penal, que fue una transota, ¿no? Pero ¿saben qué? Lo que se siembra se cosecha. O sea, ¿por qué se queja el pueblo de que nos hicieron tranzas si hacemos tranzas? Pues, ¿no? Digo, lo que se siembra se cosecha. Y quisiera acabar este punto para ya dar paso a la 68ª cosa que nos va a compartir Ángeles, demostrándoles este punto. Les podría dar muchísimos ejemplos, pero uno que yo tengo muy pues vívido y muy claro es el de un mecánico eléctrico en Huastepec. Siempre que uno va con el mecánico te cobran extra, pero tarde o temprano todo sale a la luz y son unos tranzas, ¿no? Entonces yo estaba recién llegado pues para allá y pregunté, oiga, un mecánico eléctrico, pero que no sea tranza. Uy, me dijo, hay uno buenísimo, le apodan el Mudo y está en tal parte. Dije, bueno, pues ya llegó el día sábado y pues me fui como a las 10:30. Cuando llego a las 10:30, había una fila como de 4 calles delante de Dios. Eran más de 4 calles de carros haciendo fila, esperando. Y yo dije, ¿cómo que no? Ya uno me dijo, no, dice, yo estoy aquí desde las 6 de la mañana, él llega a las 8. Y me avancé más y dijo, no, yo estoy aquí desde las 5 de la mañana. Miren, me formé y después de pues varias horas no alcancé que me atendiera. El siguiente sábado pues me fui desde las 6 de la mañana y eran como 20 carros, porque este mecánico, el Mudo, le apodaban así el Mudo, atendía de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin importar el problema que tuviera tu carro, te cobraba 50 pesos, sin importar, eran 50 pesos, no importaba el arreglo que le tuviera que hacer a tu carro ni el tiempo que le tomara, pero era muy listo porque tenía otros 2 allí, pues con él, pasabas tú con el auto, checaba lo que pues tenías y te daba una lista para que fueras a comprar las refacciones tú y ponía a tu carro en otra área en donde estaba en espera. Las cosas pues fáciles ya se las dejaba a los 2 ayudantes que tenía y así pues así. Creo que bueno, pues por hora atendía entre 5 y 6 autos, impresionante. Y siempre cobraba 50 pesos. Yo pues llegué a ir como 3 veces con él y no hablaba nada. Y un día yo sí le dije, oiga, usted, pues, o sea, ¿de dónde es? ¿Qué es lo que hace? Y ya, pues medio me dijo, le hice plática y ya, ahora sí que a duras penas le saqué, él era pastor en Yecapixtla y él servía a Dios y los sábados únicamente trabajaba de 8 a 12 del día, por eso es que no alcancé yo porque a las 12 ya se había ido. Le digo, oiga, ¿y por qué hasta las 12 el día sábado? Porque tengo ministerio y hacemos esto y el otro y por los domingos pues sirvo a Dios y todo. No sé si aún allí siga, pero yo recomendé a muchos y llevé varios carros allí y estimamos que él al mes era entre 50 y 60 mil pesos que ganaba sin corromperse y sin hacer tranza, y la verdad era un adorno para el
evangelio, como dice ahí, ustedes con su conducta, con su honestidad, adornen el evangelio. Entonces ahí se las dejo. Busquemos la justicia de Dios también, que significa ser honestos en todo lo que hacemos. Adelante, Ángeles, con la 68ª cosa que mandó guardar Jesús. Sí, gracias. 68ª cosa que Jesús mandó guardar. No se afanen por el día de mañana. Después de establecer que Dios suplirá todas nuestras necesidades y que nos multiplicará lo que tenemos si lo ponemos a Él en el primer lugar de nuestras vidas, al mismo tiempo que buscamos vivir en santidad con una conciencia limpia delante de sus ojos. Jesús concluye lo que ha estado enseñando y mandando acerca de confiar totalmente en Dios al decir, así que, es decir, por lo tanto, y manda que no nos afanemos, que no nos preocupemos por el día de mañana, y explica por qué. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas y el único que tenemos. La Escritura dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios renueva su misericordia cada día su misericordia es nueva. En Cristo Jesús, el día de ayer ya pasó, el mañana no sabemos si vendrá. Por eso Jesús, al darnos este mandamiento, nos está diciendo que vivamos un día a la vez, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y no vivir estancados en el pasado ni paralizados por el futuro, porque el pasado y el futuro solamente Jesús lo tiene en sus manos. El Espíritu Santo dijo por medio del apóstol Santiago, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos esto y aquello, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Preocuparnos por el día de mañana es una señal de soberbia, de orgullo, porque realmente no sabemos qué dará de sí el día. Jesús claramente dijo que le bastaba a cada día su propio mal. Cada día tenemos que enfrentar tentaciones, tribulaciones, pruebas, aflicciones. Lo que cuenta para Dios es el día de hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No dice que todas las cosas serán hechas nuevas, sino que son en tiempo presente. Hoy es el único día que tenemos para amar a Dios y al prójimo. Muchos se lamentan por su situación actual, por la escasez, por la tristeza, la soledad o circunstancias de hoy, pero ignoran que lo que vivimos hoy es el fruto de lo que sembramos ayer y que lo que sembramos hoy determinará nuestra situación mañana. Por eso, en vez de preocuparnos por lo que vendrá mañana, asegurémonos de hacer hoy lo necesario para cosechar mañana lo que sembramos hoy. El Espíritu Santo nos dice qué hacer. Por nada estén afanosos,
sino sean conocidas las peticiones de ustedes delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, como si ya lo hubieras recibido, ¿verdad? Con acción de gracias. 3 cosas debemos hacer cada día. Primero es orar. Pedirle a Dios por nuestras necesidades presentes, nuestras inquietudes, todo aquello que te da temor, tus preocupaciones, lo que te roba el sueño, ¿verdad? Aquello que te inquieta y que tú no tienes la respuesta, tú no sabes cómo hacerle. Por eso es que nos dice que todas las peticiones las pongamos delante de Él, porque Él sí sabe. Él sí sabe lo que tiene para ti. Él tiene cuidado de ti. Él sabe lo que ha preparado de antemano. Él sabe lo que ha preparado de antemano, ¿verdad? Y por eso es que Él nos manda a entregarle nuestro día a Él. Todo. Desde que empezamos, desde que nos levantamos, desde que antes de poner, yo creo que un pie en el suelo, antes de levantarte, tú tienes que haber ya hablado con Él, ya tienes que haberle entregado cada actividad, todo lo que vayas a hacer, para que seamos guiados, dirigidos a través de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y dice, entregarle nuestro día a Él, someter a su voluntad, lo que deseamos hacer en el día. ¿Sabes? Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Por eso es que es mejor estar en su voluntad. Nosotros podemos tener tal pensamiento y voy a hacer aquello y voy a hacer el otro, pero si no lo ponemos en manos de Dios, ¿verdad? Quizás ahí nos vamos a enfrentar con la realidad que no nos sale como nosotros esperábamos. Pero el que tiene el control es Dios. Por eso es importante someter a su voluntad todo lo que deseamos hacer en el día. De ese modo, pase lo que pase durante el día, sabremos que está bajo su perfecto control y que cualquier inconveniente, cambio o adversidad es la voluntad de Dios, porque le hemos entregado el día en oración. Y pues sabemos que es para nuestro bien, pues a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, no dice algunas, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay veces que no lo vas a entender, hay veces que vas a decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué sucedió tal cosa? Pero su palabra es fiel y es verdadera. Y nos dice, ¿verdad? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Segundo, interceder, rogar. Y decía Blanquita, rogar es con todo tu corazón, entregarle todo, ¿verdad? A Él, interceder, clamar, rogar, pedirle a Dios por las necesidades de otro. Y veíamos ayer cómo lo hacíamos. Y yo decía, gloria a Dios, porque eres tú, Señor. Eres tú, es tu poder, es tu misericordia sobre la vida de Bertita. Y de verdad yo decía, gracias, Señor, gracias. Gracias porque, sabes, yo quiero decirte que estaba orando y Dios me permitía ver su dedo, cómo iba tomando vida, cómo iba cambiando su color. Y decía, gracias, Señor, gracias. Y oía ese testimonio de ella, ¿verdad? Y sabes, intercedimos todas en un mismo sentir, en una misma unidad. Y decía Blanquita, pues vamos a unirnos, ¿verdad? Vamos a unirnos creyéndole a Dios, porque Él está en medio de nosotros. Sus oídos están atentos, sus ojos nos miran. Y de verdad que nos gozamos por esta respuesta de Dios. Y como dice, dar gracias, con acción de gracias, porque su voluntad
es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que él ya sabe lo que iba a pasar, ¿verdad? Él ya sabía que ese dedo le iba a dar vida. Y por eso es que aún sin haber recibido la respuesta, nosotros tenemos que dar gracias, con acción de gracias, como si ya lo hubiéramos recibido, gozándonos, ¿verdad? Su voluntad, siempre su voluntad. Y eso es el testimonio, ¿verdad? El que nos gozábamos en esta mañana. Y dice que pedir a Dios por las necesidades de otros, por la salvación de los que no lo conocen, estar orando por nuestras familias, por nuestros vecinos, para que la salvación llegue a sus vidas, a nuestros hermanos que aún no conocen de Jesús. Que en nuestras actividades del día podamos ser luz e instrumentos de Él para testificar, pues de eso se trata la intercesión, pedir a Dios por otros, principalmente para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el tercero es dar gracias por lo que tenemos, dar gracias porque estamos vivos, dar gracias porque Jesús está en nosotros, porque la vida está en nosotros. Y si Jesús está en ti, lo tienes todo, porque Él dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, por las cosas que hemos recibido que sean de Dios, ¿verdad? Por la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, la Biblia, etcétera. Darle gracias porque tenemos esa libertad para compartir de las buenas nuevas de salvación. Dar gracias porque en otros lugares vemos que hay persecución porque se comparte, pero aquí tenemos toda la libertad para hablar de su palabra. Dar gracias también por la respuesta a nuestras oraciones y ruegos. Porque esa es la promesa, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las cosas que le hayamos pedido. Si hacemos eso, el afán desaparecerá y enfrentaremos cada día con valor, con entusiasmo y paz, sabiendo que estamos en las manos de Dios, y qué mejor que en las manos de Dios, saber que estamos en su voluntad, saber que Él ya tiene preparado de antemano lo que va a hacer para ese día, para ti. Y es así, ¿verdad? Como vamos a enfrentar cada día, cada día. Obedezcamos a Cristo en esto por nuestro bien. Amén, Beto. Amén. Bendito sea Dios, pues no hay nada más que agregar, más que ponerlo en práctica, ¿verdad? Amén. Se oye fácil, se dice fácil, pero ya cuando nos disponemos a orar cada día, empieza los obstáculos, empieza los dolores de cabeza, el sueño, y es una guerra, es una lucha. Allí es donde, esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no es dar gritos y andar insultando al diablo y ahora sí que atándolo, ¿no? Porque hay quienes atan al diablo, pero se les desata bien rápido, ¿no? Lo atan hoy y se les desató al ratito, y esa no es la guerra, es espiritual. Yo he encontrado que la guerra espiritual, la verdadera guerra es espiritual, es contra nuestra propia carne, contra el diablo y contra el mundo, para orar todos los días, para leer la palabra de Dios todos los días, porque la carne, el mundo y el diablo están confabulados. Están, ahora sí que hay una conspiración
entre el diablo, el mundo y la carne para impedirnos orar, para impedirnos buscar a Dios, para impedirnos obedecer lo que Jesucristo mandó. Entonces ahí es donde reside nuestro esfuerzo, ahí es donde tenemos que esforzarnos y ser violentos y ser valientes, porque Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, pues apóyanos, Alejandro, con una oración para darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo que hemos pasado y que podamos seguir esforzándonos en la gracia, en el conocimiento de Cristo, podamos seguir peleando la buena batalla de la fe, que es esto, precisamente tiene que ver con estos mandamientos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Adelante, Alex. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, mi Dios, que nos has bendecido ya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque dejaste establecidos tus mandamientos, Señor, dejaste establecidos, Señor, esa guía, Señor, para nuestras vidas, para nuestro caminar, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido, mi Dios, que obedezcamos estos mandamientos en cuanto estamos llenos de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Que no los obedezcamos, Señor, por una imposición, Señor, sino por un agradecimiento, por una manifestación de tu presencia en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo lo que hagamos, Señor, dé testimonio, Señor, de que tú vives en nosotros, Señor. Que no lo hagamos por quedar bien con alguien, Señor, que no lo hagamos para manifestar algo que nos haga querer sobresalir de los demás, mi Dios, sino que lo hagamos, Señor, porque eres tú, mi Dios, quien vive en nosotros y a través de nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por las formas en las que tú nos hablas, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace reflexionar, tu palabra nos confronta, mi Dios, pero todo tiene un propósito, Señor, así como lo veíamos, Señor. Ser conformados cada día a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor. Reconocemos, Señor, que hay áreas, Señor, en nuestra vida que entregarte, Señor. Reconocemos que hay mucho camino por delante, mi Dios. Pero también, Señor, reconocemos que estamos tomados de tu mano, Señor, y que tú nos llevarás por caminos de vida, de victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Solamente ayúdanos, Señor, así como decía Beto hace un momento, Señor, a ser fieles, a ser constantes, Señor, en la oración, Señor, a ser constantes en la comunión, Señor, a ser constantes en la relación, mi Dios, para que todo eso, Señor, que quiera obstaculizar el camino, Señor, vaya siendo difuminado, Señor, se vaya quitando de nuestro camino, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por las formas, Señor, por la vida de Beto, de Blanca, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy pudieron estar presentes, Señor, y aquellos que no, también los pongo en tus manos, Señor, para que seas tú en nosotros, Señor, en todo momento, mi Dios. Que en esos momentos, Señor, de dudas, Señor, que en esos momentos donde se nos presente esa balanza, Señor, escojamos la buena parte, mi Dios, en el nombre de Jesús. Escojamos, Señor, la integridad, escojamos, Señor, el caminar contigo, mi Dios, y no los beneficios, Señor, que el mundo nos pueda ofrecer, Señor, porque esos son pasajeros, mi Dios. Pero el agradarte a ti, Señor, nos trae una paz y nos trae una confianza, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza, mi Dios, por este tiempo que nos permitiste, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nos vemos a las 6 de la tarde. Hoy nos van a compartir desde Monterrey, Nuevo León, nuestros hermanos Sergio y Mirtala Torres. Nos vemos al rato. La paz de Dios con todos ustedes. A las 6 de la tarde. Amén.